Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 21 del libro de Hechos. Los informes que recibían los líderes de Pablo eran impresionantes. La gente había aceptado el mensaje, habían cambiado sus vidas, muchos magos habían quemado libros y se habían vuelto de sus malas prácticas. Muchas personas con demonios habían sido liberadas, otros sanados. Estos informes conmovían el corazón de los líderes. Sin embargo, había también un grupo, como siempre lo hemos dicho, habrán detractores dentro de la obra de Dios, que pretendían que Pablo debía servir a Dios, llevándose también por los ritos que ellos practicaban y que habían quedado en el pasado. Si Pablo no estaba dispuesto a hacer esto, entonces dejarían de apoyarlo. Y había una discordia entre los líderes de si Pablo hacía o no lo correcto. Era momento de volver a Jerusalén, brindar un informe. ¿Cuál sería la actitud de estos líderes? Veámoslo en el capítulo de hoy y descubramos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 15 y 16. Después de esos días, nos preparamos y subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos trayendo consigo a un tal Manasón de Chipre, antiguo discípulo con el cual posaremos. Ahora Pablo, después de haber registrado tantas victorias en los lugares que él asistía, debía volver a Jerusalén. Y él trae un informe de todas las cosas que se dieron en ese lugar. Notemos en qué consistía ese informe. Cuando llegamos a Jerusalén, declara el verso 17, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago y estaban presentes todos los ancianos. Pablo los aduluró y les contó detalladamente cómo Dios había hecho entre los gentiles su ministerio. Al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos han creído y todos siguen siendo celosos de la ley. Esto impresionó a los líderes de Jerusalén. Sin embargo, aparentemente había un grupo por allí que se olvidaron de este hermoso informe y se concentraron en lo que habían escuchado de Pablo. Notemos lo que registra el verso 21. Pero fuimos informados que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a que se aparten de Moisés y no se circunciden ni a sus hijos, ni observen las costumbres. Esto es lo que habían escuchado de Pablo. Creo que no era un momento adecuado para traer a colación este tema, pues era momento de celebrar las victorias que el Señor había logrado a través de Pablo y los que le acompañaron en estos viajes misioneros. Pero no fue así. Tenía que haber un pero. Y este fue el momento en el que le dijeron a Pablo entonces que tenía que hacer algunas cosas para solventar ese problema. Pero antes de eso veamos algunas lecciones prácticas que nos permiten entender un poco esta experiencia. La primera lección es que nosotros no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, tal como Pablo lo expuso. Contó todo lo que Dios había hecho durante su ministerio. En segundo lugar, debemos escuchar esas maravillas. Y una vez que las escuchamos, no podemos hacer otra cosa que glorificar a Dios por las cosas que Él hace. Una tercera lección es que no debemos dejarnos llevar por lo que otros dicen de alguien. Debemos escuchar sus argumentos y no formarnos un prejuicio contra aquella persona sin saber realmente si las cosas son así. Una lección más es que es preciso obedecer a las autoridades. Ellos le dijeron a Pablo, ve, lávate
límpiate, purifícate junto con estos hombres para evitar cualquier prejuicio entre los que están aquí con nosotros. Y Pablo así lo hizo, porque Pablo respetaba las autoridades que habían sido puestas por Dios. Una lección más es que siempre habrá oposición dentro de la obra. Pero recuerda, ya lo hemos dicho, la oposición debe ser una oportunidad para seguir adelante y no detenernos. Veamos lo que registran los versos 37 al 40. Porque finalmente, después que Pablo se presentó al templo, después de haberse purificado, unos hombres dijeron: este es el que alborota al pueblo. Este es el que enseña cosas que no van de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, Pablo fue encarcelado. Notemos lo que registran los versos 37 en adelante. Cuando empezaron a entrar al cuartel, Pablo dijo al tributo: ¿me permites decirte algo? Y él replicó: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que hace unos días se levantó en sedición y sacó al desierto 4,000 salteadores o sicarios? Pablo respondió: yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo declara el versículo: subió a las gradas e hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, les dijo en hebreo. Y es así como comienza el discurso en defensa de él mismo. Pablo ante las autoridades debía dar razón de lo que les estaban acusando. Y él se levantó y dijo: esto es lo que quiero decir. Ese discurso lo analizaremos el día de mañana en el capítulo número 22. Pero por ahora permíteme dejar contigo el siguiente pensamiento. Siendo que en la obra de Dios siempre encontraremos obstáculos, siempre encontraremos dificultades, no te desanimes. Es posible que muchos de nosotros tengamos que pagar el precio de la libertad por amor a Cristo. Es posible que muchos tengamos que pagar incluso con nuestra propia vida el hecho de amar al Señor. Pero no te desanimes, no te angusties, porque el Señor estuvo, está y estará con su iglesia. Dios no abandona a los fieles. Aquí encontramos a Pablo encarcelado, producto de su fe, producto de muchos malos entendidos. Era una injusticia la que estaban haciendo con él. Pero recuerda que el Señor prometió en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Y veremos cómo Dios de manera milagrosa salvó una vez más a Pablo. Y lo puede hacer también contigo. Me gustaría orar por ti, porque posiblemente en este momento tú estés pasando dificultades por tu fe. No encuentras un empleo por serle fiel a Dios. Tal vez fuiste corrido de alguna empresa porque te mantuviste firme a tus convicciones y no sucumbiste ante la mentira, ante la tentación, ante el fraude, y te tuvieron que sacar de la empresa. Es posible que en este momento estés pasando una situación económica apremiante porque no accediste a realizar un negocio que te propusieron, pero sabías que era un negocio oscuro y prefieres estar así esperando que Dios haga un milagro por ti. Dios lo hará. Únicamente confía, espera en el Señor y Él se manifestará en tu favor, porque Dios ama a los que son justos y practica la justicia en favor de ellos. Me gustaría orar por ti si este es tu caso. Señor, cuán difícil es serte fieles. Mejor dicho, no es que sea difícil. Es fácil cuando estamos tomados de tu mano, pero las consecuencias no son fáciles. Hoy nos depositamos en tus manos de amor para que tú nos ayudes a perseverar, a no desanimarnos.
y a mantenernos fieles a nuestras convicciones, a los principios que tu palabra establece, a pesar de las circunstancias, que sabemos que no estamos solos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una vez más ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.